Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿En serio, esperas que crea que tu especie evolucionó como animales de presa? Los 4 ojos del embajador Terrell parpadearon con un asíncrono escepticismo, y sus mandíbulas chasquearon con lo que yo había llegado a reconocer como el equivalente vidiano de un bufido. No, dije. No éramos depredadores ápice, corregí, tomando otro sorbo de mi bebida. El salón a bordo de la nave diplomática de la Confederación Galáctica, Intercambio Armonioso, estaba tranquilamente silencioso en este ciclo, solo yo y el diplomático insectoide compartiendo la vista panorámica de las estrellas. Hay todo un espectro entre depredador ápice y animal de presa, ¿sabes? Ridículo. La cresta cefálica quitinosa de Terrell se encendió ligeramente, una señal de diversión o desprecio, nunca estaba del todo seguro. Luego dirás que evolucionaron de herbívoros. Solté una risotada en mi whisky. Omnívoros, de hecho. Comenzamos como carroñeros, ascendimos a cazadores por persistencia. Cazadores por persistencia. El traductor dudó en el término, como si el concepto mismo estuviera luchando por salvar la brecha entre especies. Sí. No somos particularmente rápidos ni fuertes comparados con la mayoría de los depredadores de la Tierra, pero podemos superar a casi cualquier cosa en una persecución larga. Literalmente corríamos tras la presa hasta que colapsaban por agotamiento. Los 4 ojos de Terrell se entrecerraron. Estás fabricando de nuevo, embajador Jackson. La tendencia de tu especie hacia las falsedades elaboradas está bien documentada. Sonreí. Nosotros lo llamamos tener sentido del humor, pero claro, sigamos con tu versión. Fue entonces cuando la alarma empezó a sonar. Mira, como embajador humano junior ante la Confederación Galáctica, yo tenía un trabajo, no meter la pata. Simple, ¿verdad? Solo sonreír cortésmente, hacer la charla trivial apropiada sobre el clima, incluso cuando la especie con la que estás hablando evolucionó en un gigante gaseoso de metano y no tiene concepto de soleado con probabilidad de lluvia, y, sobre todo, no revelar nada demasiado alarmante sobre la humanidad. La Confederación solo había descubierto la Tierra hacía 40 años, y apenas éramos miembros desde hacía 12. Aparentemente, éramos una especie de rareza, omnívoros bípedos con una inquietante tendencia a vincularse con cualquier cosa que mostrara los más mínimos signos de sensibilidad. Nuestro primer equipo de contacto inmediatamente intentó hacerse amigo de los notoriamente distantes arcis, una especie fúngica de mente colmena, nombrando los grupos de esporas individuales y trayéndoles pequeños sombreros como regalo. Sorprendentemente, funcionó. Los arcis encontraron nuestro comportamiento tan bizarro que nos recomendaron para la membresía solo para estudiarnos más de cerca. Desde entonces, habíamos estado caminando por una línea delicada, ser lo suficientemente interesantes para mantener nuestro valor de novedad, pero no tan terroríficos como para que nadie mirara demasiado de cerca la historia humana. El informe oficial del cuerpo diplomático de la Tierra era simple: por el amor de Dios, no les hablen de las guerras, ni del colonialismo, ni de la ganadería industrial, ni de la televisión de realidad, de hecho, simplemente no les hablen de la mayor parte de la historia humana. Por lo general, yo era bastante bueno en esa parte del trabajo. Hasta hoy. Todo el personal diplomático a las estaciones de emergencia, anunció la IA de la nave, su melodiosa voz manteniendo de alguna manera una calma perfecta a pesar de las luces rojas intermitentes. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Las mandíbulas de Terrell chasquearon rápidamente, su versión de maldecir. Invasores, Ciseo. Invasores Kasek en este sector, ¿otra vez? ¿Kasek? Pregunté, moviéndome ya hacia la estación de emergencia asignada a los delegados humanos. ¿Los tipos con cultura guerrera y las frentes rugosas de las que me hablaste la semana pasada? Terrell ya estaba escabulléndose hacia la puerta sobre sus 6 patas segmentadas. Sí. Muy malas noticias. Extremadamente agresivos. Toman cautivos para la caza deportiva. Ve a tu cápsula de seguridad inmediatamente. Seguí a Terrell al corredor, que estaba lleno de representantes de 2 docenas de especies,
todos fluyendo hacia sus zonas seguras designadas. La Confederación era, si acaso, organizada con respecto a los protocolos de emergencia. Cada especie tenía cápsulas de seguridad diseñadas específicamente que coincidían con sus necesidades ambientales. ¿Qué hay de ti?, le grité a Terrell, que se movía con una velocidad impresionante para alguien con un exoesqueleto que parecía pesar tanto como yo. La estación de emergencia vidiana está en el nivel 6. Tu cápsula humana está en el nivel 3. Vete ahora. Estaba a punto de seguir las instrucciones cuando la nave se sacudió repentinamente hacia un lado con la fuerza suficiente para hacer que todos cayéramos. La gravedad artificial parpadeó, y por un momento nauseabundo, todos estuvimos flotando en una maraña de extremidades, tentáculos y lo que el embajador GRNY llamaba esos apéndices prensiles de plumas. Luego, la gravedad regresó con venganza, estampándonos a todos contra la cubierta. Las luces parpadearon y luego cambiaron a la espeluznante iluminación de emergencia púrpura que de alguna manera lograba hacer que todo pareciera ominoso y ridículo al mismo tiempo. Atención a todo el personal. La voz de la IA había perdido parte de su calidad melodiosa, ahora cortante y urgente. Las partes de abordaje CASEC han violado los niveles 4 al 8. Todo el personal diplomático debe dirigirse a las zonas de confinamiento de emergencia de inmediato. Las fuerzas de seguridad están respondiendo. Nivel 6. Terrell se dirigía directamente hacia donde estaban abordando los invasores. Dudé exactamente 2 segundos antes de murmurar, «Oh, por el amor de Dios», y correr tras el embajador vidiano. Aquí hay algo que no te dicen en el entrenamiento diplomático. Cuando la nave en la que estás es abordada por invasores alienígenas, los protocolos de emergencia son sorprendentemente silenciosos sobre qué hacer si decides ignorarlos por completo y correr hacia el peligro en su lugar. Alcancé a Terrell cerca de un cruce donde el corredor se dividía en 3 ramas. Estaban pegados a la pared, las mandíbulas chasqueando suavemente en lo que el traductor interpretó como, «voy a ser desmantelado y exhibido en el estuche de trofeos de algún bárbaro». Terrell, susurré tan fuerte como me atreví. «Vamos. Necesitamos llegar a las cápsulas de escape». Los 4 ojos se volvieron hacia mí con una expresión que solo pude interpretar como horror de ojos saltones. «Jackson, ¿qué estás haciendo aquí? Tu cápsula de seguridad está en el nivel 3. Sí, y la tuya está en el nivel 6, que actualmente está siendo invadido por piratas espaciales. Así que, nuevo plan, vienes conmigo al nivel 3. La cresta cefálica de Terrell se aplanó contra su cráneo. Ansiedad, definitivamente ansiedad esta vez. No puedo usar una cápsula ambiental humana. La atmósfera es personalizable. Revisé las especificaciones cuando llegué por primera vez. Las cápsulas pueden soportar cualquier especie miembro de la Confederación en una emergencia. Ahora, vamos. Un estruendo resonó desde el corredor a nuestra derecha, seguido de duros sonidos guturales que el traductor ni siquiera intentó procesar. No era una buena señal. Demasiado tarde, sisearon Terrell. Están entre nosotros y los tubos de elevación. Me asomé por la esquina e inmediatamente me retiré. 3 figuras masivas se movían por el corredor, cada una de al menos 2 metros y 10 de altura, con exoesqueletos blindados que hacían que Terrell pareciera una delicada muñeca de porcelana en comparación. Llevaban armas de energía que no reconocí y sus caras estaban ocultas detrás de cascos con visores rojos brillantes. «Está bien, nuevo plan», susurré. «Nos escondemos hasta que los equipos de seguridad se ocupen de ellos». Las mandíbulas de Terrell chasquearon en lo que estaba bastante seguro era el equivalente insectoide de la risa histérica. Los equipos de seguridad son en su mayoría plovianos y terans. Los plovianos son pacifistas que usan disruptores sónicos que apenas incomodan a los CASEC. ¿Y solo hay 6 humanos a bordo? Parpadeé. Espera, los humanos están en el equipo de seguridad. Por supuesto. La inexplicable entusiasmo de tu especie por las situaciones peligrosas los convirtió en candidatos ideales. La Confederación se mostró encantada cuando su gobierno ofreció personal de seguridad humano. Eso era nuevo para mí, pero tenía cierto sentido. Los humanos tendían a ofrecerse como voluntarios para el tipo de trabajos que hacían que otras especies chasquearan sus mandíbulas y se alejaran lentamente. Otro estruendo, esta vez más cerca. Necesitábamos movernos. Por aquí, dije, señalando el corredor de la izquierda.
Hay un punto de acceso de mantenimiento que debería conducir al eje central. Podemos pasar por alto los tubos de elevación por completo. La cabeza de Terrell se inclinó. ¿Cómo sabes eso? Me aburro fácilmente y me memoricé los esquemas de la nave mi primera semana aquí. ¿Por qué ibas a? Terrell comenzó, y luego simplemente sacudió su cabeza. Tu especie es bizarra. Sí, somos monos espaciales raros. Vamos. El túnel de mantenimiento era estrecho para mí y francamente claustrofóbico para Terrell, cuyo exoesqueleto raspaba contra las paredes mientras nos arrastrábamos por el estrecho pasaje. La nave se estremecía periódicamente, acompañada de booms distantes que realmente esperaba que fueran nuestras fuerzas de seguridad y no sistemas vitales siendo destruidos. Así que, estos Kasek, susurré mientras gateábamos. ¿Exactamente qué quieren? ¿Robo? ¿Rehenes? La voz de Terrell era tensa. Caza de trofeos, principalmente. Los Kasek creen que cazar seres sensibles es la forma más elevada de deporte. Recogen representantes de diferentes especies, preferiblemente diplomáticos o líderes, para cazarlos en sus reservas de caza. Eso es específico. Están particularmente interesados en las especies recién descubiertas. Los de tu clase serían bastante valiosos para ellos. Genial. Safari espacial y yo soy la gacela exótica nueva. Justo lo que necesitaba. ¿Qué pasa con los vidianos? ¿Estamos en su lista de deseos de caza? No particularmente. Somos cantidades conocidas y nuestros exoesqueletos son trofeos incómodos, demasiadas piezas pequeñas para preservar. Pero soy un embajador, lo que me convierte en un objetivo prestigioso de todos modos. Llegamos a un cruce donde el túnel se dividía. Según mi mapa mental, el camino de la izquierda debería conducir hacia el eje central y eventualmente al nivel 3. Estábamos a punto de tomar esa ruta cuando las voces resonaron en esa dirección, sonidos guturales duros que definitivamente no provenían del personal de la Confederación. Atrás, atrás, atrás. Siseé, empujando a Terrell hacia el túnel de la derecha. Están en el sistema de mantenimiento también. Invertimos la dirección, moviéndonos tan silenciosamente como fue posible, lo cual no fue muy silencioso, dado que las partes quitinosas del cuerpo de Terrell raspaban contra las paredes de metal. Salimos del túnel a lo que parecía ser una bahía de almacenamiento llena de cajas y contenedores de varios tamaños. ¿Dónde estamos?, preguntó Terrell, con la voz modulada apenas por encima de un susurro. Miré a mi alrededor, orientándome. Nivel 5, bahía de almacenamiento C, creo. Utilizado para suministros diplomáticos y materiales de intercambio cultural. ¿Cómo es posible que sepas esto, pero no pudiste recordar los protocolos de saludo Arsan correctos el mes pasado? Tengo retención de memoria selectiva, aparentemente, murmuré. Y en mi defensa, no me di cuenta de que el grupo de esporas al que me dirigía era en realidad la colección de órganos reproductivos del embajador. Las mandíbulas de Terrell chasquearon en lo que esperaba fuera diversión, en lugar de desaprobación continua. La delegación Arsan todavía se refiere a ti como el acariciador. Gracias por ese recordatorio. Realmente lo necesitaba ahora mismo. Nos quedamos paralizados cuando la puerta de la bahía de almacenamiento siseó al abrirse. Tiré de Terrell detrás de una pila de cajas marcadas con símbolos GRNY, asomándome a través de un pequeño espacio entre los contenedores. 3 invasores Kasek entraron en la bahía, sus pesados pasos resonando metálicamente. De cerca, eran aún más intimidantes, fácilmente 2 metros y 30 centímetros de altura, con amplios cuerpos blindados y lo que parecía ser placas óseas naturales visibles debajo de su equipo táctico. Se habían quitado los cascos, revelando rasgos reptilianos con múltiples hileras de dientes aserrados y ojos que brillaban débilmente de color amarillo en la tenue iluminación de emergencia. El traductor en mi oído luchó con su idioma, traduciéndolo con pausas llenas de estática. Ya hemos asegurado a los diplomáticos Kis de los niveles 7 y 8. El grupo Arsan será una excelente adición a la colección del maestro de caza. ¿Qué pasa con el delegado humano?, preguntó otro, con escamas más oscuras. El maestro de caza solicitó específicamente especímenes de la Tierra. Seguimos buscando. Los informes indican que al menos un oficial diplomático humano estaba en el nivel 4 cuando abordamos. Ese sería yo.
Fantástico. El tercer Kasek, distinguible por elaboradas marcas en su armadura, hizo un gesto hacia las cajas que nos rodeaban. Busquen esta bahía. Los túneles de mantenimiento se conectan aquí. Podrían estar escondidos. Sentí que Terrell se ponía rígido a mi lado. Estábamos atrapados, sin ningún lugar donde correr y sin forma de luchar contra 3 guerreros Kasek fuertemente armados. Esta era exactamente la clase de situación para la que el entrenamiento diplomático absolutamente no te preparaba. Mientras los invasores comenzaban a buscar metódicamente la bahía de almacenamiento, moviendo cajas y revisando detrás de los contenedores, busqué frenéticamente a mi alrededor algo que pudiera ayudarnos. Mis ojos se posaron en una caja etiquetada tanto en el estándar de la Confederación como en inglés, Programa de Intercambio Cultural de la Tierra, Artefactos Históricos. Bueno, eso fue conveniente. Terrell, susurré. Cuando dé la señal, necesito que corras hacia esa escotilla de mantenimiento en la pared del fondo. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué señal? ¿Qué estás planeando? Solo confía en mí, y pase lo que pase, recuerda que los humanos no son depredadores ápice. Antes de que Terrell pudiera responder, abrí la tapa de la caja y metí la mano dentro. La gente a menudo asume que el trabajo diplomático es todo conversaciones educadas y recepciones elegantes. En su mayoría tienen razón. Pero lo que no te dicen es que los programas de intercambio cultural son básicamente muestras glorificadas para las especies que acaban de conocerse. La contribución de la Tierra incluía exposiciones de arte humano, música, cocina y, crucialmente, una selección cuidadosamente curada de artefactos históricos diseñados para presentar a la humanidad bajo la luz más benigna posible. Afortunadamente para nosotros, alguien en el cuerpo diplomático había decidido que los implementos de caza tradicionales de varias culturas terrestres mostrarían nuestra rica herencia cultural en lugar de nuestra inquietante naturaleza depredadora. Que es como me encontré sacando una lanza Maasai de una caja en medio de una invasión de piratas espaciales. La lanza era ceremonial en lugar de funcional, pero la punta de metal todavía estaba lo suficientemente afilada como para causar algo de daño. Más importante aún, la caja también contenía un arco de caza compuesto, del tipo moderno utilizado en competiciones deportivas, con un carcaj lleno de flechas de fibra de carbono. Mira, crecí en la zona rural de Montana. La caza con arco era prácticamente un requisito de graduación de la escuela secundaria. Encarqué una flecha mientras los Kasek todavía estaban en el lado opuesto de la bahía, de espaldas a nosotros mientras buscaban detrás de una hilera de contenedores. El arco se sintió familiar en mis manos, una memoria muscular a la que no había accedido en años que regresaba de repente cuando más la necesitaba. Respiré hondo, tensé la cuerda y solté. La flecha golpeó al Kasek más cercano en el hueco entre sus placas de armadura. No fue un disparo mortal, pero fue suficiente para hacerles rugir de dolor y sorpresa. Los otros 2 giraron, los sistemas de armas encendiéndose con un ominoso gemido. Ahora, le grité a Terrell, agarrando la lanza y cargando hacia adelante. Lo que siguió fue quizás el combate menos digno en la historia del conflicto interestelar. Yo era un diplomático, no un guerrero, y mi plan esencialmente se reducía a causar el caos y huir. Pero la pura naturaleza inesperada de un embajador humano cargando contra 3 invasores Kasek armados con armas primitivas fue aparentemente lo suficientemente impactante como para crear confusión momentánea. Lancé la lanza al segundo Kasek, no apuntando realmente a golpearlos tanto como a obligarlos a esquivarla. Funcionó, se agacharon a un lado, chocando con el herido que todavía estaba tratando de alcanzar la flecha alojada en su espalda. El tercer Kasek se recuperó rápidamente y disparó su arma de energía. El disparo se desvió, supercalentando una caja a mi izquierda que estalló en llamas. El sistema de extinción de incendios de la nave se activó inmediatamente, rociando espuma retardante por todas partes y añadiendo aún más al caos. Me agaché detrás de un gran contenedor, buscando a tientas otra flecha, cuando escuché un extraño sonido agudo que nunca antes había experimentado. Me tomó un segundo darme cuenta de que venía de Terrell, quien, de hecho, no había corrido hacia la escotilla de mantenimiento como se le había indicado. En su lugar, el embajador vidiano estaba haciendo un sonido que el traductor no podía procesar, un gemido castañeteante que parecía modularse a través de frecuencias que apenas podía percibir. Los invasores Kasek reaccionaron al instante, dejando caer sus armas y agarrándose los cascos, claramente con dolor.
No dudé. Agarré el arma de energía caída más cercana, sorprendentemente ligera para su tamaño, y disparé al panel de control de las puertas de la bahía. El panel explotó en una lluvia de chispas y el protocolo de contención de emergencia se activó, sellando a los Kasek dentro mientras las pesadas puertas de seguridad se cerraban de golpe. ¡Corre!, grité, agarrando a Terrell y tirando de ellos hacia la escotilla de mantenimiento. Nos subimos por la abertura justo cuando los Kasek se recuperaban lo suficiente como para comenzar a dispararnos. La escotilla se selló automáticamente detrás de nosotros y nos arrastramos frenéticamente por el túnel, los sonidos de las armas de energía impactando contra el metal siguiéndonos. ¿Qué demonios fue ese ruido que hiciste?, jadeé mientras salíamos a un corredor en el nivel 4. Las mandíbulas de Terrell temblaban, su exoesqueleto vibrando ligeramente. Llamada de socorro Vidiana. Opera a frecuencias que causan dolor en la mayoría de las especies depredadoras. No sabía si afectaría a los Kasek, pero valía la pena intentarlo. ¿Por qué no me dijiste que podías hacer eso? No preguntaste. Hubo un tono distinto de presunción en la voz traducida. Además, pensé que estábamos compartiendo secretos biológicos. Tú tienes tu casa por persistencia, yo tengo mi llamada de socorro sónica. No pude evitar reír. El absurdo de la situación finalmente me golpeó. Justo. Vamos, sigamos moviéndonos. El nivel 3 está solo un piso más abajo. Llegamos al nivel 3 sin más incidentes, aunque los sonidos de la lucha resonaban por toda la nave. El corredor que conducía a la estación de emergencia humana estaba afortunadamente despejado, y nos apresuramos hacia la cápsula de seguridad. Embajador Jackson. La voz vino detrás de nosotros. Me giré para ver a una humana con equipo de seguridad de la Confederación. La teniente Kim, del detalle de protección diplomática, si no recuerdo mal. Teniente, momento perfecto. Necesitamos llegar a la cápsula de emergencia. Kim negó con la cabeza. No hay tiempo. Los Kasek han tomado el control de la mayoría de los sistemas de emergencia. Están revisando sistemáticamente todas las cápsulas y puntos de evacuación. Miró a Terrell. Embajador, ¿está herido? Estoy funcional, respondió Terrell. Aunque creo que he superado la asignación diaria recomendada de la hormona equivalente a la adrenalina de mi especie. Únete al club, murmuré. Entonces, ¿cuál es el plan, teniente? Nos estamos reagrupando en el atrio central en el nivel 2. La capitana Orozco tiene un plan para retomar la nave. Hizo un gesto para que la siguiéramos. Por aquí. Hay un ascensor de acceso seguro que todavía está bajo nuestro control. Seguimos a Kim hasta lo que parecía ser un panel de pared ordinario. Ella puso su mano contra él y una puerta oculta se deslizó, revelando un pequeño tubo de ascensor. Acceso de servicio, explicó mientras nos amontonábamos dentro. Técnicamente no se supone que se use excepto para mantenimiento. Pero creo que ya hemos superado la preocupación por la etiqueta adecuada del ascensor, dije. El ascensor descendió suavemente al nivel 2, abriéndose directamente al atrio central, un gran espacio abovedado que normalmente servía como la principal zona de reunión para funciones diplomáticas. Ahora parecía un centro de mando militar improvisado, con el poco personal de seguridad humano coordinándose con las fuerzas de la Confederación. La capitana Orozco, jefa del detalle de seguridad humano, estaba de pie junto a una pantalla holográfica que mostraba el diseño de la nave. Indicadores rojos parpadeaban a lo largo del esquema, presumiblemente marcando las posiciones Kasek. Embajador Jackson, Orozco asintió hacia mí, pareciendo completamente no sorprendida de que un diplomático hubiera ignorado todos los protocolos de emergencia. Y embajador Terrell. Me alegra verlos a ambos intactos. Ojalá pudiera decir que me alegra estar aquí, respondí, pero eso sería una ficción diplomática que ni siquiera estoy dispuesto a mantener ahora mismo. ¿Cuál es la situación? La expresión de Orozco era sombría. No es genial. Los Kasek tienen el control de ingeniería y la mayoría de los niveles superiores. Han tomado al menos 12 personas diplomáticas como rehenes, incluida toda la delegación Arsan. Pobres acariciadores, murmuré. Las mandíbulas de Terrell chasquearon en lo que podría haber sido una risa reprimida. Estamos en minoría y superados en armamento, continuó Orozco. Pero tenemos una ventaja, conocemos esta nave mejor que ellos,
y no saben cuántos de nosotros somos. ¿Viene ayuda?, pregunté. Sí, pero no en al menos 6 horas. La nave de la Confederación más cercana está a la velocidad FTL máxima ya. No tenemos 6 horas, dijo Terrell. Los invasores Kasek nunca se quedan en un solo lugar por mucho tiempo. Tomarán a sus cautivos y partirán dentro de un máximo de 2 horas. Orozco asintió. Esa es nuestra evaluación también, por eso necesitamos actuar ahora. Se giró hacia la pantalla holográfica. Hemos logrado aislar los sistemas de soporte vital a nuestro control, pero no podemos simplemente apagar el oxígeno a los Kasek. Tienen rehenes, y no todas las especies a bordo pueden sobrevivir a un fallo temporal del soporte vital. Estudié el esquema de la nave, notando las posiciones Kasek. ¿Qué tal una distracción? Algo que los aleje de los rehenes para que un equipo de rescate pueda entrar. Eso es lo que estamos pensando, pero tendría que ser algo lo suficientemente significativo como para llamar su atención sin parecer una trampa obvia. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible y temeraria que probablemente me haría despedir del cuerpo diplomático si sobrevivíamos. ¿Qué pasa si les ofrecen exactamente lo que quieren? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Quieren especímenes humanos, ¿verdad? Caza de trofeos y todo eso. ¿Qué pasa si les damos un humano para que persigan? Los alejamos de los rehenes mientras su equipo se mueve. La cresta cefálica de Terrell se encendió en alarma. Jackson, no puedes estar sugiriendo que actúe como cebo. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Orozco ya estaba sacudiendo la cabeza. Embajador, con el debido respeto, eso no es en realidad una idea terrible, interrumpió la teniente Kim. Los Kasek vinieron aquí buscando específicamente humanos. Su líder, este maestro de caza, quiere especímenes de la Tierra. Si piensan que pueden atrapar a un diplomático humano, podrían priorizar eso sobre sus rehenes actuales. Es demasiado peligroso, insistió Orozco. Usted es un diplomático, no está entrenado para este tipo de operación. Me reí. Créanme, soy muy consciente de eso. Pero también acabo de enfrentarme a 3 invasores Kasek con un arco deportivo y una lanza ceremonial, así que creo que ya estamos operando fuera de los protocolos diplomáticos estándar. Las mandíbulas de Terrell chasquearon rápidamente. Usted es mucho más extraño de lo que evalué inicialmente, embajador Jackson. Lo tomaré como un cumplido. Me giré de nuevo hacia Orozco. Mire, no estoy sugiriendo que simplemente me acerque a ellos y diga, por favor, secuéstrame. Pero si pudiéramos crear una situación en la que piensen que me han descubierto tratando de escapar, podrían redirigir sus fuerzas para perseguirme. Eso le da a su equipo una apertura. Orozco me estudió por un largo momento, luego miró el esquema de la nave de nuevo. Podría funcionar, pero necesitaría poder captar su atención el tiempo suficiente para que liberemos a los rehenes y recuperemos el control de los sistemas clave. Ahí es donde entra Terrell, dije, girándome hacia el embajador Vidiano. Esa llamada de socorro sónica suya, ¿puede hacerlo de nuevo? La cabeza de Terrell se inclinó. Sí, aunque requiere tiempo de recuperación entre usos. Las cámaras de resonancia necesitan recargarse. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 15 de sus minutos. Asentí. Eso debería ser suficiente. Aquí está lo que estoy pensando. 20 minutos después, estaba arrastrándome por otro túnel de mantenimiento, esta vez siendo deliberadamente ruidoso al respecto. El plan era simple, hacer que los Kasek pensaran que habían descubierto a un diplomático humano tratando de escapar, guiarlos en una persecución a través de rutas preseleccionadas donde tendría ventajas, como pasajes estrechos y obstáculos preparados, y en general ser lo suficientemente molesto como para mantener su atención mientras el equipo de Orozco se movía hacia la ubicación de los rehenes. Terrell estaba posicionado en puntos estratégicos a lo largo de mi ruta planeada, listo para usar su llamada de socorro sónica para desorientar a cualquier Kasek que se acercara demasiado a atraparme. La teniente Kim me había equipado con un pequeño comunicador para mantenerme en contacto con el equipo y un dispositivo aturdidor que podría ralentizar a un Kasek si tenía suerte. Recuerde, había dicho Orozco antes de irme, solo necesitamos 15 minutos una vez que comience la operación. Después de eso, diríjase al punto de encuentro secundario en el nivel 1. 15 minutos de no morir parecía factible.
Llegué al punto de salida que habíamos seleccionado, una escotilla de mantenimiento que se abría a un corredor en el nivel 5 donde se habían avistado patrullas CASEC. Esperé la señal de Kim a través del comunicador. Patrulla acercándose a su posición. Su voz llegó apenas por encima de un susurro. Moviéndose lentamente. Pasarán la escotilla en aproximadamente 30 segundos. Entendido, respondí, tratando de calmar mi respiración. Comenzando la operación diplomático humano tonto. Ese no es el nombre oficial de la operación, dijo Kim, aunque pude escuchar una sonrisa en su voz. Lo es ahora. Deséame suerte. Conté hasta 30, luego deliberadamente empujé la escotilla con la fuerza suficiente para hacerla resonar contra la pared del corredor. Como se esperaba, el sonido atrajo inmediatamente la atención de la patrulla CASEC. Hice una muestra de emerger torpemente de la escotilla, haciendo contacto visual con los sorprendidos invasores, luego grité, «¡Maldición!», y salí corriendo en dirección opuesta. Los CASEC reaccionaron exactamente como habíamos esperado. Inmediatamente dieron caza, uno de ellos hablando rápidamente en un dispositivo de comunicación. Perfecto. La noticia se estaba difundiendo de que un diplomático humano había sido avistado. Corrí por el corredor, tomando la primera curva a la derecha según lo planeado, dirigiéndome hacia un pasaje estrecho que ralentizaría a los CASEC más grandes detrás de mí. Pude escuchar sus pesados pasos ganando terreno. Eran rápidos, más rápidos de lo que había anticipado. 2 en persecución, jadeé en el comunicador. Moviéndome a la posición alfa. Entendido, respondió la voz de Kim. Fuerzas CASEC adicionales redirigiéndose a su ubicación desde el nivel 6. El plan está funcionando. Grandes noticias para los rehenes, menos buenas noticias para mí. Me metí en el pasaje estrecho, lo que obligó a los CASEC a moverse en fila india, lo que me dio preciosos segundos. Al final del pasaje había una escalera de mantenimiento que conducía hasta el nivel 4, específicamente a una posición cerca de donde Terrell estaba esperando con su sorpresa sónica. Subí la escalera, emergiendo en otro corredor justo cuando el CASEC líder llegaba al fondo del hueco. Salí corriendo de nuevo, pasando deliberadamente por la alcoba de almacenamiento donde Terrell estaba escondido. Cuando el primer CASEC emergió del hueco de la escalera, Terrell soltó su llamada de socorro sónica. El efecto fue inmediato. El invasor cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. El segundo CASEC, emergiendo justo detrás de ellos, sufrió la misma suerte. «Buen trabajo», le grité a Terrell mientras seguía corriendo. Según nuestro plan, el vidiano ahora se movería a su siguiente posición mientras yo lideraba a los CASEC en una alegre persecución por la nave. «¿Estado de la operación?», pregunté en el comunicador mientras doblaba una esquina. «Procediendo según lo planeado», respondió la voz de Kim, tensa. Las fuerzas CASEC están convergiendo en su posición desde múltiples direcciones. El equipo de rescate se está moviendo a posición cerca de los rehenes. Entendido. Moviéndome a la posición Bravo. Me estaba felicitando por lo bien que iba todo cuando doblé la siguiente esquina y me encontré de golpe con 3 invasores CASEC más que definitivamente no se suponía que estuvieran allí. Ligero problema, logré decir en el comunicador antes de que uno de los CASEC disparara su arma. Me zambullí a un lado, la explosión de energía golpeando la pared donde había estado parado. El corredor se llenó de humo acre a medida que el material de la pared se supercalentaba y se derretía. Me levanté y corrí en la única dirección disponible, lejos de mi ruta planeada. Cambio de planes, jadeé en el comunicador. Tomando ruta alternativa a través de la sección 12. 3 CASEC adicionales encontrados. Reconocido, la voz de Kim volvió tensa. Tenga en cuenta que esos CASEC no son del grupo principal de abordaje. Deben haber sido un equipo secundario que no detectamos. Fantástico. Más piratas espaciales de lo esperado. Este día seguía mejorando. Me metí en una habitación lateral, una especie de sala de conferencias, y rápidamente evalué mis opciones. Había otra puerta al otro lado, pero no se sabía lo que podría haber más allá. Los CASEC estarían justo detrás de mí, y no tenía respaldo de Terrell en esta sección. Era hora de improvisar. La sala de conferencias tenía una mesa grande rodeada de varios asientos para diferentes especies.
Agarré una silla diseñada para uno de los miembros más grandes de la Confederación y la encajé debajo del picaporte justo cuando los Kasek llegaban a él. Golpearon la puerta, que no los retendría por mucho tiempo. Jackson, ¿cuál es su estado? Llegó la voz de Kim a través del comunicador. Actualmente atrincherado en una sala de conferencias con 3 gente lagarto muy enojada tratando de derribar la puerta. Ya sabes, las relaciones diplomáticas proceden como de costumbre. ¿Puede llegar al punto de extracción secundario? Miré la puerta en el lado opuesto de la habitación. Tal vez. Desconocido lo que hay más allá de la puerta lejana. ¿Alguna información? Revisando. Eso debería conducir a un corredor que conecta con el atrio central. Si puede llegar a eso, podemos extraerle. La silla debajo del picaporte estaba comenzando a astillarse. El tiempo se estaba acabando. Dígale a Orozco que proceda con el rescate de rehenes, dije. Mantendré a estos tipos ocupados. Reconocido. Buena suerte, embajador. La puerta lejana era mi única opción. Corrí hacia ella, golpeando el panel de acceso, rezando para que no estuviera cerrada. La puerta se deslizó, revelando un corto corredor que, según las marcas, de hecho conducía hacia el atrio central. Estaba a punto de felicitarme por mi buena fortuna cuando noté al Kasek masivo bloqueando el camino por delante. Más grande que cualquiera que hubiera visto hasta ahora, con una elaborada armadura cubierta de lo que parecían ser trofeos de cacerías anteriores. El maestro de caza, supuse. Detrás de mí, la puerta de la sala de conferencias finalmente cedió, los 3 invasores Kasek irrumpiendo. Estaba atrapado entre ellos y su líder. El maestro de caza habló, el traductor traduciendo sus palabras con una claridad inquietante. El diplomático humano. ¡Qué conveniente! Sí, estoy lleno de conveniencia, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Algo así como mi especialidad diplomática. El maestro de caza hizo un sonido que podría haber sido risa. Tu especie tiene fama de respuestas inusuales al peligro. Fascinante. Serás una excelente adición a mi reserva. Sobre eso, dije, retrocediendo lentamente hasta que estuve posicionado en el centro del corredor, equidistante de los invasores y su líder. Probablemente debería mencionar algo sobre los humanos que no está en su base de datos. El maestro de caza inclinó su cabeza, luciendo casi curioso. ¿Y qué sería eso? No evolucionamos como animales de presa, y tampoco somos depredadores ápice. Lo que eres, dijo el maestro de caza, es rodeado. Sonreí. No. Lo que somos es tramposos. Golpeé el panel de emergencia en la pared a mi lado. Al instante, a lo largo de todo el nivel, los mamparos de emergencia se cerraron de golpe, incluido uno entre yo y los 3 invasores, y otro sellando el corredor justo detrás del maestro de caza. Ahora estábamos aislados en una corta sección de corredor, solo nosotros 2. Los ojos amarillos del maestro de caza se entrecerraron. Impresionante, pero en última instancia, fútil. Estos mamparos no retendrán a mis guerreros por mucho tiempo. Y ahora estás solo conmigo. ¿Lo estoy? Justo en ese momento, una escotilla de mantenimiento en el techo se abrió y Terrell cayó a mi lado, aterrizando con un fuerte golpe. Embajador Terrell, dijo el maestro de caza, sonando genuinamente sorprendido. No sabía que los vidianos habían desarrollado un gusto por el heroísmo. He desarrollado un gusto por muchas cosas inesperadas recientemente, respondió Terrell, las mandíbulas chasqueando, incluida la satisfacción de frustrar a los cazadores de trofeos. El maestro de caza levantó su arma. 2 diplomáticos en lugar de 1. La caza mejora. Esa fue la señal de Terrell. El embajador vidiano soltó su llamada de socorro sónica. El sonido fue tan intenso a esta corta distancia que incluso yo hice una mueca de incomodidad. El efecto en el maestro de caza, sin embargo, no fue el que esperábamos. Se tambalearon ligeramente, luego ajustaron algo en su armadura. Las dolorosas ondas sonoras parecieron disiparse a su alrededor. Tecnología de amortiguación sónica, dijo el maestro de caza, sonando casi disculpándose. Una adaptación necesaria después de nuestro primer encuentro con los vidianos. Sus armas biológicas están bien documentadas en nuestras guías de caza. La cresta cefálica de Terrell se aplanó en lo que ahora reconocí como el equivalente vidiano de «oh, mierda».
El maestro de casa levantó su arma de nuevo. Ahora, ¿procederemos con? Hasta ahí llegó antes de que los golpeara en la cara con un extintor de incendios. Mira, nunca dije ser el diplomático más sofisticado. El impacto no hizo mucho daño a la piel blindada del maestro de casa, pero sí lo sobresaltó lo suficiente como para interrumpir su puntería. La explosión de energía destinada a Terrell golpeó el techo en su lugar, haciendo llover metal derretido y chispas. Balanceé el extintor de nuevo, esta vez apuntando al arma del maestro de casa. Conecté, golpeando el rifle de energía a un lado, pero el líder Kasek respondió con un barrido de revés que me envió volando contra la pared. El impacto me sacó el aliento. El maestro de casa avanzó, buscando un arma secundaria en su cadera. Tu especie muestra un espíritu admirable, dijeron, pero en última instancia, carece de las ventajas físicas necesarias para la verdadera dominación. Terrell se movió entre nosotros, su exoesqueleto haciendo un extraño sonido de crujido que el traductor no captó. Embajador Jackson, parece que pudimos haber calculado mal. Le pasa a los mejores, si sé, luchando por ponerme de pie. Riesgo laboral de conocer nuevas especies. El maestro de casa sacó lo que parecía ser una daga ceremonial, su borde brillando con una luz azul antinatural. Normalmente conservo mis especímenes vivos para la caza, pero en tu caso, humano, puedo hacer una excepción. Tu imprevisibilidad te hace demasiado peligroso para transportarte consciente. Voy a tomar eso como un cumplido, dije, mirando desesperadamente a mi alrededor en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Mis ojos se posaron en el panel de control del sistema de extinción de incendios a unos pocos metros de distancia. A veces, la solución más diplomática es la más desordenada. Me lancé hacia el panel y golpeé mi mano contra la anulación de emergencia. Al instante, el corredor se llenó de espuma de extinción de incendios, un compuesto especializado diseñado para no ser tóxico para todas las especies de la Confederación. Lo que el manual no mencionaba era lo increíblemente resbaladizo que se volvía cuando entraba en contacto con superficies lisas, como, por ejemplo, el suelo pulido de la nave diplomática, o el exoesqueleto blindado de un maestro de caza Kasek. El maestro de caza dejó escapar un rugido de frustración cuando sus pies se deslizaron debajo de ellos, enviando al masivo alienígena estrellándose contra el suelo. Terrell, con sus 6 patas estabilizadoras, logró mantenerse en posición vertical, mientras yo me aferraba al panel de control de la pared. ¿Y ahora qué?, preguntó Terrell, su voz de alguna manera transmitiendo pánico a pesar de los tonos planos del traductor. Me empujé desde la pared, deslizándome deliberadamente a través del suelo resbaladizo de espuma directamente hacia el maestro de caza caído. Fue posiblemente la cosa más tonta que había hecho en todo el día, lo cual ya es decir. El maestro de caza estaba luchando por levantarse cuando mi surf improvisado sobre espuma los hizo chocar contra ellos. Mi impulso golpeó la daga ceremonial de su agarre, enviándola deslizándose por el suelo. Me apresuré a agarrarla, mis dedos cerrándose alrededor del mango extrañamente cálido. Con un rugido, el maestro de caza se abalanzó hacia adelante, sus masivas manos con garras tratando de agarrarme. Rodé a un lado, levantando la daga en una posición defensiva. Jackson, panel izquierdo, gritó Terrell. Miré a mi izquierda, localizando un panel de acceso en la pared, uno de los controles del sistema interno de la nave. La comprensión amaneció inmediatamente. Corté la daga a través del panel, su hoja de energía cortando el metal con sorprendente facilidad. Las chispas volaron cuando la circuitería quedó expuesta, y de repente, la gravedad artificial en nuestra sección falló. Todos flotamos hacia arriba, pero el efecto golpeó al maestro de caza con más fuerza. Su masivo cuerpo blindado había sido construido para un mundo de alta gravedad, y la repentina ingravidez los envió girando torpemente. Yo, por otro lado, había pasado por el entrenamiento espacial estándar de la Confederación, que incluía maniobras en gravedad cero. Terrell se aferró a un accesorio del techo con 2 de sus extremidades mientras yo me empujaba desde la pared, usando la propia daga del maestro de caza para cortar la unidad de comunicación en su armadura. El líder Kasek rugió de frustración, tratando sin éxito de agarrarme mientras me alejaba flotando. Embajador Jackson, llegó la voz de Kim a través de mi comunicador. ¿Cuál es su estado? Hemos asegurado a los rehenes y nos dirigimos a su ubicación.
Actualmente flotando en gravedad cero con un maestro de casa Kasek muy enojado, respondí, empujándome desde el techo para evitar otro agarre salvaje del alienígena cada vez más frustrado. Necesito una extracción en cualquier momento. 60 segundos, prometió Kim. El maestro de casa finalmente logró apoyarse contra una pared, estabilizándose lo suficiente como para hablar. Luchas inusualmente para un diplomático, gruñeron, el traductor luchando con su tono. Sí, bueno, crecí en Montana, respondí, manteniendo mi distancia en el entorno de gravedad cero. Te sorprendería lo que se considera entrenamiento diplomático allí. Tu especie será una presa excepcional. Recordaré este encuentro cuando case a los de tu clase en mi reserva. Sobre eso dije. Podrías querer reconsiderar agregar humanos a tu lista de caza. Los ojos amarillos del maestro de caza se entrecerraron. ¿Por qué? Porque no somos depredadores ápice, ni animales de presa. Somos algo mucho peor. Hice un gesto a Terrell, que todavía estaba aferrado al accesorio del techo. Pregúntale al embajador vidiano que les dije sobre la evolución humana. Las mandíbulas de Terrell chasquearon rápidamente. Cazadores por persistencia. Simplemente no se detienen. Asentí. Exactamente. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos absolutamente la especie más obstinada que jamás encontrarás. Te perseguiremos hasta que colapses por agotamiento. Te rastrearemos a través de continentes. Evolucionamos específicamente para superar a cualquier cosa que cacemos. El maestro de caza hizo un gesto de desdén. Mera curiosidad evolutiva. Pero aquí hay algo a considerar. Esta es una nave diplomática. Estos son nuestros diplomáticos. La gente que seleccionamos específicamente para ser representantes educados, pacientes y pacíficos de la humanidad. Me empujé de una pared, acercándome al maestro de caza mientras mantenía una distancia segura. ¿De verdad quieres descubrir cómo son nuestros verdaderos guerreros? Por primera vez, vi algo parecido a incertidumbre en las facciones alienígenas del maestro de caza. Manual de entrenamiento del cuerpo diplomático, página 1, continué. Al representar a la humanidad ante nuevas especies, bajo ninguna circunstancia se mencionan las guerras. ¿Guerras?, repitió el maestro de caza. Sonreí sombríamente. Pasamos la mayor parte de nuestra historia evolutiva luchando entre nosotros porque nos quedamos sin depredadores para cazar. Hemos tenido miles de guerras en nuestro planeta. Miles. Somos tan buenos en la guerra que tuvimos que crear elaboradas estructuras diplomáticas solo para darnos descansos ocasionales de ella. El mamparo detrás del maestro de caza de repente comenzó a brillar en rojo, luego naranja, luego blanco incandescente a medida que alguien lo cortaba desde el otro lado. Ese será el equipo de extracción, dije. Solo personal de seguridad diplomático regular, no militares reales. Pero supongo que van a estar bastante molestos por toda esta situación. El mamparo cayó y la teniente Kim flotó a través de la abertura, seguida por 3 oficiales de seguridad humanos más, todos armados con armas estándar de la Confederación. Detrás de ellos vinieron varios oficiales de seguridad plovianos, sus disruptores sónicos zumbando ominosamente. Embajador Jackson, embajador Terrell, Kim nos saludó con un asentimiento. Veo que han mantenido entretenido al maestro de caza. Solo teniendo un intercambio diplomático sobre biología evolutiva, respondí. El maestro de caza estaba a punto de reconsiderar sus preferencias de caza, creo. Kim dirigió su atención al líder Kasek. El resto de su grupo de invasión ha sido asegurado. La nave de la Confederación, jurisprudencia implacable, llegará en aproximadamente 20 minutos para llevarlo a usted y a sus guerreros bajo custodia. El maestro de caza miró de Kim a mí, luego a Terrell, y finalmente soltó un sonido que podría haber sido resignación. Parece que he calculado mal. Le pasa a los mejores de nosotros, dije con simpatía. Riesgo ocupacional de conocer nuevas especies. 3 días después, el salón diplomático del intercambio armonioso había vuelto a su estado tranquilo habitual, aunque con algunas nuevas marcas de quemaduras que añadían carácter a la decoración. Terrell y yo estábamos una vez más compartiendo la vista panorámica de las estrellas, esta vez con copas de algo que el traductor interpretó como fluido fermentado de relajación, pero que sabía sospechosamente a vodka.
El representante de la Confederación Kasek ha emitido una disculpa formal por las acciones del renegado maestro de caza, me informó Terrell, sus mandíbulas moviéndose en lo que ahora reconocí como su versión de la diversión. Aparentemente, la caza de trofeos de personal diplomático está mal vista incluso en la sociedad Kasek. Imagínate, dije, tomando un sorbo de mi definitivamente no vodka. Lo siguiente que me dirás es que secuestrar gente por deporte se considera generalmente de mala educación en toda la galaxia. Ciertamente. La cresta cefálica de Terrell se elevó ligeramente. El Consejo de Seguridad de la Confederación quedó muy impresionado con la forma en que se manejó la situación. Por impresionado, quieres decir horrorizado, de que un diplomático junior se involucrara en combate cuerpo a cuerpo con invasores alienígenas, ¿verdad? Hubo cierta preocupación por las violaciones de protocolo. El traductor de Terrell no pudo capturar del todo el humor seco en su tono, pero entendí el mensaje. Sin embargo, la resolución exitosa ha llevado a varios desarrollos interesantes. Como, por ejemplo, la Confederación Kasek ha solicitado relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Específicamente, parece que tu pequeña lección de biología evolutiva causó una gran impresión en el maestro de caza. Casi me atraganté con mi bebida. ¿Quieren relaciones diplomáticas porque les dije que somos demasiado problemáticos para cazar? Esencialmente, sí. En la cultura Kasek, el respeto se otorga a los adversarios dignos demostrando tanto astucia como la voluntad de luchar cuando es necesario. Inadvertidamente posicionaste a la humanidad como una especie con la que los Kasek deberían aliarse, en lugar de cazar. Maravilloso. Así que ahora no somos los recién llegados amantes de las mascotas, somos los cazadores por persistencia aterradores de los que todos deberían desconfiar. Terrell hizo el sonido castañeteante que ahora sabía que era risa. La Confederación Galáctica contiene más de 300 especies, embajador Jackson, cada una con su propio camino evolutivo, peculiaridades biológicas y desarrollo cultural. ¿De verdad pensaste que la humanidad era única en sus contradicciones? Consideré esto. Supongo que no. Los plovianos son pacifistas que evolucionaron de depredadores ápice. Los arcis son una mente colmena que valora la expresión individual por encima de todo. Los Gernes se reproducen a través de descargas atmosféricas violentas, pero crean el arte más delicado de la galaxia conocida. La cabeza de Terrell se inclinó en ese gesto ahora familiar de diversión. Todos contenemos contradicciones. Las suyas son simplemente empaquetadas de forma más entretenida. Entonces, lo que estás diciendo es que no arruinamos demasiado nuestra primera impresión. Al contrario, Terrell levantó su copa en lo que era claramente un gesto humano aprendido. Creo que la Confederación finalmente ha comenzado a comprender lo que la humanidad realmente es. ¿Y qué es eso? Depredadores ápice fingiendo ser diplomáticos, y haciendo un trabajo sorprendentemente adecuado. Me reí y levanté mi copa a cambio. Por las contradicciones, entonces. Por las contradicciones, asintió Terrell. Y por las especies lo suficientemente sabias como para abrazarlas. Mientras chocábamos las copas, no pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, no iban a despedirme del cuerpo diplomático después de todo. Al menos, no hasta el próximo incidente interestelar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.